Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, entonces vamos a abordar el tema, es la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, en este caso abordado para el sector salud, ¿correcto? Bueno, ya me avisan por favor si se oye. A veces tengo problemitas con Sí, el audio. doctor. Sí, doctor. Ya, Sí se ve y se le escucha perfectamente. ya, correcto, gracias. Bueno, entonces la dinámica es, empezamos la ponencia. Una vez culminadas las diapositivas, no puedo acceder a cualquiera de las intervenciones, observaciones o preguntas que tengan. ¿Listo? Gracias. Entonces, empezamos. Lo que es, antes de iniciar estos temas, siempre es bueno recordar, ¿no? ¿Cuál es la normativa vigente que circunscribe las actuaciones inspectivas? En este caso, recordemos que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 2978-3, la general, tiene alcance tanto para las actividades del sector público como para el sector privado, así como también las Fuerzas Armadas y policiales. Como vemos, su alcance es prácticamente total para todas las actividades que se realizan. Inclusive, ¿no? La ley indica de que es para las personas que realizan trabajo por cuenta propia. Luego tenemos el decreto, la ley 29981, que es la ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. El decreto supremo 19-2006-TR, el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo y otras normas aplicables. Bueno, ¿qué es la SUNAFIL, no? ¿Cuál es su competencia también? La SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Es el responsable de promover, supervisar y fiscalizar, ¿no? A lo que a veces algunas personas piensan que el rol de la SUNAFIL únicamente es la de la imposición de multas, pero no, ¿no? También realizamos actividades de prevención, de difusión de la normativa y también de orientación, ¿no? A algunos empleadores para que den un adecuado cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Como indica aquí, el cumplimiento del ordenamiento de seguridad en el trabajo, brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer también la emisión de normas sobre dichas materias. Ahora, ¿qué es la inspección del trabajo? Es un servicio público encargado de vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad salud en el trabajo, ¿no? Determina las responsabilidades administrativas y brinda orientación y asesoría técnica, ¿no? Muchas veces, cuando inicia las inspecciones, al menos una FIL, recordemos que el sistema de inspección del trabajo se basa en lo que es los principios que lo ordenan. Y uno de esos principios es el de legalidad. No quiere decir de que nosotros los inspectores solamente podemos hacer una actuación de acuerdo a lo que nos indica la norma, ¿no? No podemos salirnos de nuestro marco legal. Y uno de los principales, digamos que delimitadores es nuestra competencia. En este caso, SUNAFIL únicamente tiene competencia en lo que es el régimen de la actividad privada, ¿no? El decreto legislativo 728, como le conocen. En el Estado a veces le conocen como nombrados, ¿no? Pero únicamente tenemos competencia para ver todo lo que es el decreto legislativo 728. En algunas instituciones de salud, por ejemplo, en eSalud, son no régimen laboral 728. También en las actividades de las clínicas privadas, por ejemplo, ahí está el decreto legislativo 728. Hay un caso particular, por ejemplo, en los gobiernos regionales, específicamente en las direcciones regionales de salud, ¿no? Ahí los contratos de trabajo son 276 o CAS o también terceros, ¿no? En este caso, SUNAFIL no tendría competencia como tal, pero al ser la ley de seguridad y salud en el trabajo de ámbito general, estas entidades también pueden solicitar una orientación a SUNAFIL. Claro que nosotros no vamos a imponer una sanción, ¿no? Ni tampoco vamos a poder determinar responsabilidad administrativa, pero como parte de nuestras funciones también podemos brindar algún tipo de orientación, ¿no? Más que nada en normativa de seguridad para asesorar a las entidades en cómo realizar su sistema de gestión de seguridad de la manera más idónea. Bueno, ¿cómo es el procedimiento inspectivo? ¿No? Una vez que se ha determinado la competencia de SUNAFIL, si una persona, un trabajador, identifica que hay algún tipo de vulneración a sus derechos, ya sea laborales o de seguridad en el trabajo, puede presentar una denuncia, ¿no? Que obviamente es gratuita. Como hemos visto al inicio, la inspección del trabajo es un servicio público. Lo puede hacer tanto de manera presencial como de manera virtual, ¿no? Si determinan que lo pueden hacer de manera presencial, pueden acercarse a una intendencia
que en este caso son las intendencias regionales en todos los departamentos del país, ya tenemos presencia en todo el Perú. Y si están en Lima, a la sede central de Sunafil, ¿no? Ahí también pueden apersonarse. Como es de manera virtual también, ¿no? Ingresan al portal web de Sunafil y ahí hay un apartado que indica pon tu denuncia o la denuncia virtual y el aplicativo es bastante amigable e intuitivo, ¿no? Va ahí paso a paso, los va a guiar cómo poner su denuncia. Ahora, este origen, cuando empieza una inspección, puede ser por denuncia, puede ser por una solicitud interna o también por decisión del mismo inspector, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo estar en una diligencia y advierto que hay vulneraciones a algún tipo de normativa, ya sea laboral o de seguridad, y puedo solicitar que se abra una nueva orden de inspección. Ahora, una vez que se tiene esto, se empieza con una orden de inspección, se asigna al inspector, el cual tenemos hasta 10 días hábiles para iniciar la orden de inspección y empiezan las modalidades de actuación, que ya las vamos a desarrollar más adelante. Visita e inspección, comparecencia, comprobación de datos y requerimiento de información. Una vez que culmina todo este procedimiento, hay dos productos que entrega el inspector. Uno es el informe de actuaciones inspectivas, que básicamente es cuando el empleador ha cumplido con todas sus obligaciones, no se advirtió ningún tipo de vulneración a los derechos del trabajador. Y este informe de actuaciones inspectivas, como ya existe el expediente digital, se notifica tanto al empleador como al denunciante, ¿no? O a la parte interesada en este caso que ha puesto la denuncia. Ahora, ¿qué pasa cuando se advierten incumplimientos? Se genera la famosa acta de infracción, ¿no? Que es una propuesta que hace el inspector para que se inicie un procedimiento sancionador. Este depende si es acogido o no es acogido por la subintendencia. De ser el caso que es acogido, se inicia el procedimiento sancionador, ¿no? Ahora, acá viene el detalle que algunas veces algunas personas piensan, ¿no? Que a veces una fil demora demasiado o a veces no hace nada. Y es que justamente por lo mismo que tenemos pluralidad de instancias, es que estas actas de infracción, estas propuestas de sanción, pueden ser apeladas o impugnadas o presentar recursos, ¿no? Recuerden que tenemos hasta tres instancias. La primera instancia es de subintendencia, que es la primera que se emite. La segunda de intendencia y por último la tercera, que es el Tribunal de Fiscalización Laboral. Y en todo este procedimiento el plazo es hasta 9 meses, prorrogable inclusive hasta 12 meses, ¿no? Como ven, es un año que puede estar el procedimiento aún en debate, ¿no? Quizá el empleador tiene nuevos medios probatorios o hay algo que ve que vulnera su derecho y por eso está cuestionando el acta de infracción. Sin embargo, ¿cuál es lo útil también de esta acta de infracción antes de que pasen estos 12 meses? Por ejemplo, en materia de seguridad en el trabajo, en accidentes de trabajo. Cuando el inspector verifica todos los hechos, nosotros recopilamos la mayor parte de información y documentación y esto le puede servir al trabajador en su proceso judicial, ¿no? En caso que requiera indemnizaciones o algún otro pago o alguna otra medida, ¿no? Que por la vía administrativa no se ha logrado. Eso también es otro tema, ¿no? El SUNAFIL determina responsabilidades administrativas. Nosotros no calculamos indemnizaciones ni nada de ello. Lo máximo es pedir que se hagan los pagos a los trabajadores dentro del ámbito legal, pero temas de indemnizaciones los calcula en el procedimiento judicial. Ahora, durante la visita a inspección, ¿no? ¿Qué es la actuación inspectiva más común que utilizamos? Nosotros tenemos facultades de ley, lo cuales nos permiten recorrer todas las instalaciones, área o lugar de trabajo, ¿no? Una vez que el inspector se constituye en un centro de trabajo, en este caso en un centro de salud, nosotros tenemos la facultad para desplazarnos por cualquier lugar. El empleador no nos puede decir, este lugar está cerrado con candado. Bueno, obviamente dentro de lo razonable, no, no vamos a entrar a un quirófano en plena operación. En el caso de los establecimientos de salud, siempre dentro de la razonabilidad, ¿no? Pero a lo que voy es de que el empleador no puede impedir, por ejemplo, que se ingrese a un sótano a un ambiente cerrado, probablemente con candado, que a veces dicen que están escondiendo ahí a los trabajadores, que suele pasar ello, ¿no? Otro, también el empleador tiene que exhibir toda la documentación que tenga en ese momento, ¿no? Recordemos que hay documentación de obligatorio cumplimiento y de exhibición, como por ejemplo la I per C, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Eso tiene que estar sí o sí en un lugar visible, inclusive la ley lo indica. Hay otro tipo de documentación, como por ejemplo los registros de capacitaciones, inspecciones, que pueden estar quizá en un archivo diferente y ahí se le notifica al empleador un requerimiento para que, haciendo uso de su derecho de defensa, pueda llevar estos documentos hacia el inspector. Otra facultad que tenemos es la de verificar si existe un riesgo grave e inminente
a los trabajadores, ¿no? Si durante una visita advertimos que existe un riesgo grave a la salud de los trabajadores, tenemos la facultad de realizar una paralización del centro de trabajo, ¿no? Hasta que el empleador garantice medidas que reduzcan este riesgo a un riesgo tolerable, que no sea ni grave ni inminente. Obviamente el trabajador no ve perjudicadas sus remuneraciones, ¿no? En el caso de que se realice esta paralización. También podemos entrevistarnos con trabajadores, levantar croquis durante las visitas. También podemos solicitar al empleador que nos brinde un ambiente aislado o seguro donde podamos tomar la entrevista a los trabajadores, ¿no? Porque muchas veces cuando pasa un accidente de trabajo, el trabajador no quiere dar su manifestación delante de su empleador por algún temor, alguna represalia. Por eso es que tenemos esta facultad de que se nos brinde un lugar, ¿no? Donde el trabajador se sienta a salvo y pueda dar su manifestación. Otra facultad que tenemos es que podemos ingresar a cualquier día y hora, ¿no? Del día y sin previo aviso. Y se han dado casos, ¿no? De denuncias a veces, por ejemplo, ustedes que tienen a veces turnos noches, nocturnos, y el incumplimiento se puede estar dando en esa hora. Nosotros tenemos la facultad de poder ir a esa hora, no hay ningún problema, y nos tienen que atender. Claro que si constatamos que hay actividad, ¿no? Porque también no sería razonable que si sabemos que no hay actividad en el horario nocturno, no sería lógico que el inspector se constituya, pero en el caso de usted que sí tienen estos turnos rotativos que hacen sus guardias nocturnas, podemos constituirnos a la hora que ustedes están, ¿no? Y el empleador no puede decir que su horario de atención administrativo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Imposible. Si estamos ahí en la madrugada a 3 de la mañana, alguien del empleador tiene que constituirse y atendernos, ¿no? Si no, podría tipificarse como una obstrucción. Bueno, ya les hablé un poquito de estas facultades, ingresar libremente, hacerse acompañar durante la visita por trabajadores, sus representantes, por peritos y técnicos de la empresa o del Estado. También hay otra facultad pedir, ¿no? Que se constituyan los miembros del comité de seguridad, por ejemplo, o representantes sindicales, y el empleador no puede oponerse a ello, salvo en casos en los que las investigaciones de accidentes de trabajo mortales, en la que dicha participación será obligatoria de por lo menos un representante titular de la parte trabajadora y de la parte empleadora, ¿no? O representantes de las organizaciones sindicales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pasa un accidente fatal con consecuencias de muerte, ahí sí o sí tiene que participar un representante del empleador y de los trabajadores, ¿no? Cuando no hay este supuesto del accidente fatal, es facultad del inspector, ¿no? Hacerse acompañar. Puede hacerse acompañar como que no puede. Ya va a depender mucho del expertise o la información que necesite cada inspector, ¿no? A veces vemos por conveniente sí entrevistarlo, otras veces no, porque puede haber algún conflicto entre el empleador o el trabajador, ya queda esta discreción del inspector, ¿no? Porque también otro de los principios que rigen al sistema de inspección del trabajo es la autonomía técnica y funcional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ningún ente privado, público, sindical o de cualquier clase tiene injerencia en nuestra investigación, ¿no? No nos pueden decir cómo llevarla a cabo, cómo hacerla o qué hacer. Por algo el inspector es un personal idóneo, que también es otro principio del sistema de inspección del trabajo y que sabe cómo hacer su trabajo, ¿no? Va de la mejor manera posible. Otra facultad inspectiva, proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente, ¿no? Esto ya es un aspecto más técnico. A veces he tenido casos, ¿no? Que voy a un centro de trabajo y me piden, pero esa documentación no se la puedo dar, me dice. Yo, pero no es que no me la pueda dar, tiene que brindármela, si no sería falta de colaboración. Pero tengan a veces mucho cuidado cuando el inspector les pida documentos. Va a depender mucho también, de nuevo digo, del expertise de cada inspector, qué tipo de documentos pedir, quizá para que le ayude a su investigación. Pero obstaculizar esta labor puede ser también clasificada como obstrucción a la labor inspectiva. A veces en los establecimientos privados, al menos, no tiene mucho, ¿no? Este conocimiento el inspector. Yo varias veces he tenido así, no digamos choques, sino oposición de parte del empleador, pero por desconocimiento. Una vez que yo le mostraba toda la ley, mis facultades de ley, ya permitía, ¿no? Permitía que yo tome muestras fotográficas, que saque copias, que me entreviste con trabajadores, ¿no? Que recorra el centro de trabajo, ¿no? Porque yo le dije, no, yo
Yo no tengo por qué pedirle permiso, yo simplemente le comunico por dónde voy a avanzar. Y si hay riesgo en esas zonas, también le comunico que si va a necesitar alguna ayuda adicional. Bueno, requerir información solo o ante testigos, exigir su identificación o razón de su presencia de las personas que se encuentran en el centro de trabajo, ¿no? Otro que también a veces observamos en las inspecciones es que los trabajadores a veces no colaboran. Cuando se presenta un inspector, siempre colaboren con él, ¿no? Denle los datos que le está solicitando. Si él pide que se identifique, identifíquense. Una vez tuve un caso de un trabajador, ¿no? Que me dijo, no, ¿acaso usted es policía para que me pida mis datos? Pero no, bueno, es su deber colaborar con la inspección del trabajo. Y muchas veces esto va a obstaculizar, ¿no? Una investigación. El trabajador se entiende a veces, ¿no? Quizás por el miedo de no querer perder su trabajo, que el empleador tome algún tipo de represalia, prefieren evitar el contacto con el inspector y brindar sus datos, ¿no? Pero si es un operativo, no hay nada de qué temer, ¿no? Simplemente está colaborando con la inspección del trabajo. Después de todo, es por el bien de toda la empresa y los derechos de los trabajadores. Otras facultades, ¿no? Obtener copias o extractos, ordenar el cierre temporal, ya hemos mencionado eso, en caso de que haya un riesgo grave inminente. Ahora, ¿qué es un riesgo grave inminente? ¿No? Ustedes probablemente pueden estar expuestos a estos riesgos y no se dan cuenta. Solo que a veces, como lo hemos tenido ya tan normalizado, creemos que no va a pasar nada. Esta determinación del riesgo grave inminente ya legalmente tiene un proceso. Está en la resolución ministerial 34/2013 TR, si mal no, 2020 TR, que ya se indica paso a paso cómo determinar este riesgo grave, ¿no? Principalmente se evalúan condiciones de trabajo, del ambiente de trabajo, se evalúa la capacitación, si el trabajador está capacitado, no solamente exhibir, ¿no? Su registro, mira, acá está mi papelito que firma, no. Nosotros como inspectores también podemos evaluar, preguntarles. ¿No? Hacer un examen al trabajador para ver si realmente está capacitado para hacer esa actividad. Y tres, si está directamente relacionado con el trabajo, ¿no? Si pertenece, mejor dicho, al núcleo del negocio. Por ejemplo, si es una empresa constructora, es una actividad de construcción. Y la inminencia está dada por la alta probabilidad, ¿no? De la alta exposición. En el caso del sector salud, por ejemplo, podría ser algún tipo de máquina que está expuesta o riesgos eléctricos. El riesgo eléctrico es el más común, ¿no? De temas locativos. Entonces, si vemos, por ejemplo, una conexión expuesta y trabajadoras y trabajadores caminando, pasando por ahí, ya habría un tema de riesgo grave inminente, ¿no? Y el empleador tendría que adoptar medidas de manera inmediata para poder reducir este riesgo y que los trabajadores puedan seguir laborando de manera adecuada. Ahora, otra cosa que también a veces algunos trabajadores olvidan es que es su derecho decir no. No en el sentido de que si una actividad supone un riesgo grave inminente, el trabajador puede interrumpir sus actividades hasta que el empleador garantice medidas adecuadas que reduzcan este riesgo, ¿no? Y esta paralización de labores no genera ningún tipo de perjuicio en la remuneración del trabajador, ¿no? El empleador no puede decir, el señor paralizó sus actividades nada más porque así. No, no. ¿Por qué? Porque también es obligación del empleador, está en el siguiente artículo de este derecho, obligación del empleador, o sea, el derecho del trabajador a interrumpir sus actividades y abajo la obligación del empleador, que indica que tiene que establecer un procedimiento para esta interrupción de las labores, ¿no? Si se dan cuenta, nuestra ley lo tiene bastante parametrado. Si le damos una lectura, hay bastantes obligaciones y derechos que tenemos que tener conocimiento de ellos, ¿no? No solamente es el derecho de decir no, también es la obligación del empleador a establecer un programa, un protocolo. ¿Por qué? Porque con eso vamos a garantizar de que en efecto el riesgo que estaba expuesto el trabajador era grave e inminente, ¿no? Y hasta que no se den las medidas de control, el trabajador no tendría por qué iniciar sus labores o proseguir con ellas. Otra facultad, ¿no? Hacer mediciones y tomarlas o sacar muestras. En el ejercicio de la vigilancia y las condiciones de seguridad, el inspector está facultado para tomar y sacar muestras de sustancias y materiales utilizados en el set de trabajo y realizar mediciones, obtener fotografías, videos, levantar croquis y planos. Acá ponen en paréntesis notificación, en realidad es comunicación, ¿no? Es una previa comunicación al inspeccionado. También puede ser notificación en casos de documentos que revistan suma confidencialidad, ¿no? Como por ejemplo el know-how de la empresa,
o cosas muy confidenciales, ¿no? De la empresa, como por ejemplo su método para determinar la política salarial. Ahora, otro caso, por ejemplo, que también tenemos son los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Al ser las actividades de alto riesgo, ustedes saben, tienen que pasar por su examen médico ocupacional y los resultados de este examen únicamente están en conocimiento del trabajador, en este caso el paciente, y su médico tratante, nada más. Lo único que se exhibe al empleador es el certificado de aptitud médica, ¿no? Donde solamente te ponen apto, no apto o apto con restricciones, pero no sale ningún tipo de diagnóstico, ya sea de la sangre, de la muestra de orina, los rayos X, las pruebas psicológicas, nada de eso sale ahí. Divulgar eso sería, ¿no? Un incumplimiento y aparte que sería como un delito de infidencia también. Hay casos muy particulares en algunas investigaciones que a veces necesitamos de ello y por eso pedimos que a los denunciantes puedan levantar, ¿no? Puedan autorizar. Ahí sí podemos, pero que el inspector pida de frente los resultados, no, imposible. Máximo pedimos el registro de exámenes médicos ocupacionales, nada más. Y anexo su certificado de aptitud médica. Bueno, ya hemos hablado de la medida inspectiva de paralización, ¿no? Cómo se calcula y por qué se realiza. Acá tenemos un pequeño cuadro de todo el alcance que tiene la ley de seguridad. Como les indiqué, no solamente es del sector público, sino también tenemos los regímenes especiales como construcción civil, obreros municipales, minería, electricidad, pesca, industria, hidrocarburos, agricultura, sector salud, educación, transportes. A veces hay normas sectoriales en estos sectores y es lo que el empleador tiene que observar primero. Una vez que observamos las normas sectoriales, de ahí recién podemos ir a la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? A manera complementaria, porque esta normativa ya es más específica, por un tema de jerarquía de normativa. Listo, ahora vamos a los cumplimientos del empleador, ¿no? A su obligación, la de establecer un sistema de gestión de seguridad y salud al trabajo. ¿Qué es esto? Un sistema de gestión, ¿no? O sea, actualmente se está tomando mucho este tema, se ha vuelto bastante popular porque empezó la divulgación de las famosas normas ISO, que es, ¿no? Una norma internacional que estandariza la gestión en las empresas. Pero recordemos que también no solamente en un país existen empresas, también existen entidades gubernamentales, las cuales también tienen la facultad para iniciar un sistema de gestión. En este caso vamos a abordar el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Un sistema de gestión es un sistema, como su nombre lo indica, que está compuesto por varios procesos, el cual va a tener un fin. Para el caso de seguridad en el trabajo, el fin más común es el famoso cero accidentes o cero enfermedades ocupacionales. También adjunto a eso se está poniendo un nuevo fin del sistema de gestión, que es la instauración de una cultura preventiva, ¿no? Recordemos que este término de cultura preventiva tenemos que tenerlo siempre grabado en el sector público. ¿Por qué? ¿Qué es lo que caracteriza muchas veces al sector público? Cuando cambia un gobierno, cambia una gestión, cambian los directivos. Y cuando cambian los directivos, ¿qué pasa? El liderazgo del sistema de gestión cambia. El detalle es que a veces estos cambios de gestión se llevan la documentación, ¿no? Yo he tenido casos así de fiscalizaciones también en sectores de salud que me indicaban, no, es que como ha habido cambio de gestión, no tenemos a la mano estos documentos. El nuevo jefe de recursos humanos no tiene las contraseñas, no tiene esto. Y ahí ya empiezan las falencias, ¿no? Ya estamos teniendo una restricción a los documentos. De lo que quizá empezó con una gestión de 20, de nota 20 va a ir bajando, ¿no? 18, 16, justamente porque están perdiendo quizá documentación bastante relevante. Y la materia del sistema de gestión, uno de sus principios es la mejora continua. Y la mejora continua básicamente es que de tus datos históricos, tus errores, los corrijas. ¿Y cómo yo voy a saber qué corregir si toda la gestión pasada se llevó mis documentos? ¿No? Por eso lo importante es forjar esa cultura preventiva, ¿no? Que significa que el liderazgo que establecemos de seguridad en el trabajo se mantenga en el tiempo, no solamente lo que dure la gestión, 4 años, 3 años. Bueno,
Fines también de brindar condiciones mínimas de seguridad en el trabajo. Recordemos que la ley pone estándares, pone una valla. El empleador puede poner más estándares mientras sea mejor y que no contravengan la dignidad del trabajador, se puede establecer, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo instauramos este sistema de gestión? Tenemos que tomar en cuenta el tipo de institución, el nivel de exposición a riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos. Imagina el sector salud, sea público o privado, el común denominador es la cantidad de personas, ¿no? Y el nivel de exposición a riesgos, por la misma atención de las personas enfermas o que solamente van a consulta, ¿no? Otro elemento fundamental del sistema de gestión es el comité de seguridad. Quizá ya saben plenamente que es un comité de seguridad o un supervisor de seguridad, ¿no? Es la máxima, en este caso, la máxima representación de los trabajadores ante el empleador para lo que es la gestión de seguridad. Recordemos que el supervisor de seguridad es cuando hay menos de 20 trabajadores. Muy rara vez en entidades públicas va a haber menos de 20 trabajadores. Puede darse el caso, sí. En este caso, tienen que elegir un miembro del supervisor de seguridad. Ahora, no confundamos, muchas veces las entidades públicas y las entidades privadas confunden ese tema, ¿no? El supervisor de seguridad con el ingeniero de seguridad. Son cosas totalmente distintas. El ingeniero de seguridad es un personal que pertenece al servicio de seguridad en el trabajo. No tiene nada que ver con el supervisor de seguridad, según la definición de nuestra ley, que es una persona elegida por los trabajadores, ¿no? Otra cosa. Como en el sector público tenemos la particularidad de que puede ser 728, 276, 1057, puede ser elegido, ¿no? De cualquiera de estos trabajadores. Recordemos que la norma dice ser trabajador, no dice ser un trabajador del régimen de la actividad privada, no, dice ser trabajador. Las personas 276 son trabajadores. Tener como mínimo 18 años de edad y de preferencia contar con capacitación en temas de seguridad. Ojo, dice de preferencia. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones del empleador es capacitar a su comité de seguridad o a su supervisor de seguridad. Capacitaciones totalmente independientes de las cuatro obligatorias que se debe dar en el año a todos los trabajadores. Si un trabajador recibió sus cuatro capacitaciones, por ejemplo, y fue elegido supervisor, después de esas capacitaciones, el empleador tiene que capacitarlo en temas específicos para sus funciones de supervisor de seguridad. O también de parte cuando pasa con el comité. Recordemos que el comité es un órgano bipartito y paritario. ¿Qué quiere decir? Se compone por dos partes iguales, parte del empleador y parte del trabajador. Empleador, trabajador. Paritario, partes, o sea, la misma cantidad, cuatro representantes, cuatro representantes. A veces algunos trabajadores olvidan que el comité de seguridad también participan el personal del empleador. Si bien es cierto, son personal de dirección y confianza, pero eso no les quita que son trabajadores, que están sujetos a un vínculo laboral, ¿no? Que pueden ser despedidos, pueden ser inclusive hostilizados por cumplir su función como comité de seguridad. No es que la parte del empleador en las reuniones del comité va a ser la oposición a la parte del trabajador, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Y esos debates que se deben de llevar en el comité de seguridad son justamente para llegar a acuerdos. ¿No? Quizá la parte empleadora tiene conocimientos de disposición de presupuesto, nuevas tecnologías, y la parte trabajadora va a aportar, ¿no? Con ideas o los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Lo que se quiere en esas reuniones es que haya, ¿no? Un común acuerdo, haya una exposición de ideas. Por eso es que los requisitos son ser trabajador o tener como mínimo 18 años, ¿no? No te pide que sepas de seguridad en el trabajo, porque estos trabajadores que van a participar en este comité tienen que tener actitudes y aptitudes que sus compañeros vean, por los cuales se van a sentir bien representados, porque básicamente es como elegir su presidente, ¿no? O sus congresistas. Por eso hay un periodo de tiempo que los trabajadores dan sus propuestas. Y los que van a elegir tienen, ¿no? Un tiempo también para investigar y ver si votan por él o no votan por él. Es todo también, todo un tema la elección del comité, ¿no? Puede ser inclusive materia de otra capacitación. Ahora, otro tema importante de la seguridad en el trabajo es la documentación, ¿no? ¿Qué presentar con el caso de que Sunafil, un inspector,
te haga una fiscalización, o si estás quizá implementando la ISO 45000, ¿no? Recordemos que un primer requisito de la ISO 45000 te dice, básicamente, cumple lo que dice la ley de tu país, cumple todos tus requisitos legales, ¿no? Y para cumplir los requisitos legales, lo mínimo, al menos en nuestro país, para que un sistema de gestión de seguridad en el trabajo sea denominado así, según esta normativa, es contar con política y objetivos en materia de seguridad en el trabajo. Contar con un reglamento interno de seguridad en el trabajo cuando tengamos más de 20 trabajadores. La columna vertebral, la I per se, ¿no? La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. El mapa de riesgos, que debe estar pegado en un lugar visible en el puesto de trabajo. Algo también interesante de este mapa de riesgos es que a veces lo confundimos con el mapa de evacuación o el mapa de seguridad. A veces cuando fiscalizamos vemos, ¿no? Vemos el mapa de riesgo, ¿no? Gigante y pegado en la pared y te dice, usted está aquí. Y ves todos los pictogramas. Pero tú le dices, ya, mapa de riesgos, este es. Pero digo, esto no es mapa de riesgos. Es un mapa de seguridad porque veo, acá estoy viendo riesgos. Estoy viendo lugares de evacuación. Estoy viendo también señales de usar EPP, informativas, todo eso, y eso ya está mezclando. Está bien, tu mapa está completo, pero al sobrecargar este pictograma, me haces un poquito difícil la comprensión. O sea, por eso, cuando hablamos de mapa de riesgos, hay que circunscribirnos a los riesgos que están en el puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, riesgos eléctricos, de caída, riesgos biológicos que en todo momento van a tener en el sector salud, también riesgos físicos, como por ejemplo los rayos X de radiaciones. Otro documento también importante es la planificación de la actividad preventiva, más conocido como el plan de seguridad, ¿no? Que todo trabajador también tiene que conocer. Otro elemento es el programa anual de seguridad en el trabajo, que es el que va a medir cómo cumplimos nuestros objetivos. Los registros obligatorios, que en el caso de instituciones de salud son los 8 registros obligatorios, y en el caso de micro y pequeñas empresas son registros simplificados. El libro de actas del Comité de Seguridad, que como les indiqué, esto es lo que va a cumplir el requisito legal de participación de los trabajadores, es un requisito legal, y el libro de actas de la elección del comité, tiene que estar pegado ahí en este librito. Ahora, otra cosa importante es la política del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? Ojo, lo que dice nuestra normativa, el empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes, o sea, comité de seguridad y organizaciones sindicales de ser el caso, expone por escrito la política que debe ser específica para la organización, ser concisa, estar fechada y firmada por el empleador, ser difundida y fácilmente accesible y ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas. Esta actualización se hace también en consulta con los trabajadores, ¿no? Pero la firma el empleador. Así que los elementos que ponen esta política, protección de la salud, para darle el checklist que digamos tu política está correcta o cuando vean, si tu política hace referencia a protección de la seguridad y salud en el trabajo, check. Si tiene una cápita para el cumplimiento de los requisitos legales, check. Si evoca la consulta y participación de los trabajadores, muy bien. Si pone la opción de que sea integrada con otros sistemas, ya sea de calidad, medio ambiente, antisoborno, etcétera, check. Y por último, de mejora continua, ¿no? Esos 5 elementos se verifican también para decir que tu política de seguridad está hecha con arreglo a ley. Bueno, el reglamento interno que ya les indiqué, solamente las empresas con más de 20 trabajadores están en la obligación de hacerlo, pero esto no significa que el empleador, si tiene menos de 20 pueda hacerlo, puede hacerlo, no hay ningún problema, pero es recomendable que siempre se enfoquen en esto, en los estándares de seguridad y salud en las operaciones. El foco, digamos así, de un reglamento interno es eso, los estándares que tengan que poner. Ahora, existe esta obligación de tenerla se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa, o sea, practicantes, y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. ¿Qué pasa? En las instalaciones de salud muchas veces tenemos proveedores, ¿no? Tenemos proveedores
que a veces no están conscientes del reglamento interno de seguridad del establecimiento de salud. Y deberían, ¿no? Los representantes legales de cada, ya sea del establecimiento de salud o de la tercera o de intermediación, también deberían tener y cumplir con este reglamento interno, ¿no? De seguridad en el trabajo. Ahora pasamos a los registros obligatorios, que es otro elemento. Como vemos, les indiqué en el régimen de la NOMIPE existen 8 registros obligatorios. Uno es el de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. El otro es el registro de exámenes médicos ocupacionales. El otro es el registro de inspecciones internas de seguridad. El otro es el registro de estadística de seguridad. Luego tenemos el registro de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos y ergonómicos, ¿no? Estos 5 agentes peligrosos, nuestra normativa los reconoce. O sea, sí o sí tenemos que realizarlos. Los de equipo de seguridad, los registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia y los registros de auditorías, ¿no? Es en el caso que sea una institución no MIPE. Luego, hay instituciones que son microempresa, ellos están regidos por los registros simplificados, que están en la resolución ministerial 85/2013 TR. Ahora, un dato importante, ¿no? Estos registros, los de enfermedades ocupacionales, se conservan hasta por 20 años. Los de accidentes de trabajo, incidentes, hasta por 10 años posteriores al suceso, o sea, al accidente, y los demás registros, 5 años posteriores al suceso, ¿no? Esto cabría dentro de la obligatoriedad del empleador de conservar todo registro de índole laboral por 5 años. Boletas, registros de asistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo documento laboral, la obligación del empleador es conservar los 5 años. Acá también ya cae estos otros registros, ¿no? Pero la excepción, cuando hablamos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ya el plazo se extiende. Ya depende del empleador cómo los tiene, ¿no? Medios físicos o digitales. Bueno, acá vemos el mapa de riesgo, como les indiqué, ¿no? Acá hay que actualizarlo porque acá también están poniendo señales informativas o de prohibición. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del empleador dentro de su sistema de gestión, ¿no? Entregar a cada trabajador una copia del RIST. Cuando ustedes ingresan a laborar a un lugar donde ya tiene más de 20 trabajadores, seguramente en su inducción también les van a dar su copia de su reglamento interno de seguridad. ¿Y cuál es su obligación? ¿Firmar y decir, acepto? No, no, primero darle su leída, leerlo y tenerlo ahí y ahí, recién ahí firmamos y aceptamos. Y cuando pase el tiempo, seguir leyéndolo, porque ahí si ese reglamento está bien elaborado, va a tener buenos estándares, buenas indicaciones y lo podemos llevar, ¿no? Las 4 capacitaciones obligatorias al año, bueno, más conocido, adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Perdón. Este es otro tema importante que algunos empleadores lo pasan por, digamos, agua tibia. Cuando hemos fiscalizado la materia de seguridad y pedimos el cumplimiento de esta obligación, en los contratos de trabajo que ustedes firman, ponen las recomendaciones de seguridad, pero desgraciadamente ponen recomendaciones muy generales. Ponen, por ejemplo, asistir a la charla de seguridad, guardar orden y limpieza, reportar todos los accidentes de trabajo, lo cual no está mal, pero no se estaría ajustando a lo que dice el reglamento, porque el reglamento dice de que estas recomendaciones se refieren a las del puesto de trabajo. O sea, básicamente las medidas de control del puesto de trabajo que va a ocupar ese trabajador que ha ganado la plaza, que está firmando este contrato. A eso se refiere con esas recomendaciones de seguridad, ¿no? Que no sea muy vaga, sino, por ejemplo, realizar después de una intervención el lavado de manos o las posturas, ¿no? Que la doctora hace un momento estuve escuchando su ponencia muy buena sobre las posturas, temas ergonómicos, ¿no? También esos temitas también insertarlos en estas recomendaciones. Otro, brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de seguridad.
Recordemos que los trabajadores que son parte del comité de seguridad tienen sus licencias con goce para hacer actividades que sean referidas al comité de seguridad o a sus actividades preventivas, ¿no? Ojo que estas licencias son aprobadas por el mismo comité. El mismo comité, un mes antes, en una reunión ordinaria, aprueba, ¿no? Dice, sí, los señores tal, tal, tal van a realizar un curso y por eso no van a estar los días martes y jueves en la institución. Y el empleador tiene que brindar estas facilidades, ¿no? No puede observarlas. Ingeniero, disculpe, Sí, ¿podemos ir cerrando, por favor? allá, claro. Sí, Vamos entonces avanzando. Bueno, capacitaciones ya hemos hablado hace un momento. Al momento de la contratación, cuando se producen cambios de funciones. El programa anual es otro elemento del sistema de gestión. Ahí vamos a poner qué son los conjuntos de actividades de prevención. Se lleva a cabo a lo largo de un año, obviamente de enero a diciembre, por algo es el programa anual. Y acá tiene que estar siempre llevarse a cabo cómo es que está avanzando este cumplimiento del programa, ¿correcto? Ahora, algo importante también, como indiqué, es la columna vertebral, que es la I+C, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de medidas de control, que es un proceso mediante el cual se localizan los peligros, se valoran, se dan un nivel y se determinan estas medidas de control a fin de que el empleador proponga y cumpla en base a la jerarquía de control de riesgos, ¿no? Este documento es bastante importante. Actualmente, ¿no? Sunafil ha enviado bastantes cartas inductivas porque estamos viendo que a nivel nacional, desgraciadamente, la I+C es el documento que menos cumplimiento tiene. Los empleadores piensan que la I+C, según esta norma, es un cuadrito que pone en peligro o riesgo, lo cual no es así. Es un cuadro bastante sustancial donde tiene que inclusive insertarse los resultados de los monitoreos. Y esos son documentos bastante extensos, no simplemente es poner movimiento repetitivo o poner ruido. Eso tiene que estar sustentado con un monitoreo. Por ejemplo, temas ergonómicos, hacer un monitoreo si realmente hay movimiento repetitivo, si realmente hay levantamiento de cargas que sobrepasan los pesos máximos permitidos por la ley, ¿no? La I+C se trata de eso. Y muchas veces el empleador no lo hace adecuadamente y justamente de ahí es donde vienen los temas con los accidentes de trabajo, porque el empleador no ha hecho una buena I+C y el trabajador se accidenta o genera una enfermedad ocupacional. Bueno, acá estamos viendo los peligros físicos, químicos, biológicos, psicosociales. También tenemos locativos, ergonómicos, mecánicos. Acá vemos lo que es los requisitos mínimos para hacer la I+C, lo que les indiqué. Como regla general, todo empleador tiene que cumplir a carta cabal lo que dice el artículo 77 del reglamento de la Ley de Seguridad en el Trabajo, ¿no? Como vemos acá son bastantes requisitos, no solamente como eso, por eso les indiqué, no solamente es una tabla de doble entrada de peligro y riesgo, sino que hay que considerar muchísimos requisitos como las actividades no rutinarias, rutinarias, los datos estadísticos, los resultados de las investigaciones de accidentes, los resultados de los monitoreos, el medio ambiente de trabajo, las condiciones de trabajo. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Esto, como indico, es el producto final. Cuando fiscalizamos la I+C, pedimos cómo es que se ha llegado a lo que están consignando, ¿no? Y si estos controles son los adecuados. Bueno, el tema de la jerarquía de control de riesgos. Y ya para ir culminando, ¿no? El SUNAFIL puede hacer la notificación ya sea a la autoridad inspectiva de trabajo. También uso de tecnologías de la información, puede ser esto de manera virtual o presencial. La remisión de cartas inductivas disuasivas de la documentación sobre el cumplimiento de la obligación. Y por último, evaluar la respuesta de los requerimientos. Listo, entonces con esto estaríamos concluyendo la ponencia el día de hoy. No sé si hay alguna observación, consulta, pregunta.